Jesús ha resucitado. Vamos a ponerlo en pantallita para que lo puedan observar. Y Jesús ha resucitado. Nos lleva a un objetivo. El objetivo tiene 3 puntos. Y esos 3 puntos habla de confiar en su resurrección. Confiar en que tenemos y adoramos a un Dios vivo. Que seguimos a un Dios vivo. El segundo punto es permanecer en las Escrituras. Hoy nos las empieza a poner más fácil, ¿verdad? Permanecer en las Escrituras. Complicado porque la palabra es justa, la palabra es breve, la palabra es muy explícita. La palabra no necesita mucha interpretación. La palabra habla por sí sola. Y dice, y comprometerse con su mandamiento. Algo sencillo, como que va minorando lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero en realidad ese es el objetivo que trae su resurrección. Ese es el objetivo que trae la resurrección de Cristo. Pero bueno, vamos a ver quién se memorizó el versículo de la semana pasada. Ahí vi en la célula que se habían memorizado el versículo. ¿Quién quiere pasar? ¿Sí? Lucas 23, verso 45. ¿Quién se anima? A ver, vamos. Anímense a pasar. ¿Se lo saben bien? Pasen, por favor. A ver, Luisito. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Porque Él pone el querer como el hacer. Efectivamente, gracias Luis, gracias. Y damos gracias a Dios por la vida de Luis, ¿verdad? Porque a pesar de todo, pues Él está aquí. Y muchos que conocemos su trayectoria, pues le damos gracias al Señor. Bienvenido Luis. Bueno, el versículo a memorizar el día de hoy, ¿cuál es? Lucas 24:6, que dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ese es el versículo a memorizar. Entonces, pues les encargo, familia de Célula Tecama, que se memorice ese versículo. Vamos a darle un poquito de contexto a la enseñanza de lo que hemos venido viendo para aquellos que de alguna forma pues no pudieron venir la semana pasada, no pudieron asistir a la célula, pero eso no importa. Recuerden que lo pueden ver en Familia Semilla Célula Tecama, en el Facebook o en el YouTube también. Por ahí lo pueden checar la enseñanza de cada domingo, de cada servicio de domingo. Y bueno, recordemos que Jesús había sido crucificado ya, ¿verdad? Había sido crucificado a la hora sexta. Y la hora sexta, según el horario judío, pues es a mediodía. Y había llegado la oscuridad en toda la tierra hasta la hora novena. Eso quiere decir que hasta las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas estuvo en oscuridad? 3 horas. Normalmente un eclipse pues no tiene una duración más alta de 7, 8 minutos, algo así. Pero más sin en cambio duró 3 horas. Imagínense nada más. Vamos por favor a Lucas, nada más para entrar en contexto. Lucas 23, verso 44. Ayúdenme, por favor. Y dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 90. La hora novena. Y efectivamente, 3 horas. Pero fíjense nada más como en este evento sobrenatural, el Señor hace oscurecer el sol. ¿Qué habrán pensado las personas que estaban en ese momento? De repente, pues se oscurece, sí, pero no solamente se oscurece un ratito, sino durante 3 horas. Y yo pienso que el Señor estaba haciéndose presente y estaba dando a conocer
a quién habían matado o a quién habíamos matado, ¿verdad? ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Pues se estaba procesando tu pecado y mi pecado. Se estaba procesando, ¿por qué? Porque Jesucristo estaba llevando toda la culpa, toda la ira del Señor por aquellos pecados que a veces ni te acuerdas. Ya no me acordaba de este también. Porque normalmente nada más nos acordamos de las cosas que hacemos bien, pero de aquellas cosas que hemos dejado de hacer correctas, pues esas como que no las queremos escuchar, hasta a veces, ya mejor cállate, ya no digas más. Nos avergüenza. Y eso es bueno, es muy bueno, porque el Señor te promueve la misericordia, ¿verdad? Y también vimos un segundo evento sobrenatural en el cual el manto se rasgó. Entonces esta cortina que cuidaba del lugar santo al lugar santísimo se rasga por la mitad. Y dijimos que medía 20 metros de altura, 25 centímetros de espesor. No era cualquier cortina, era una cortina que no podía romperla el hombre o cortarla. Y dice que vino desde arriba hasta abajo. Vamos a Mateo, capítulo 27, verso 51. Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo referente a este acontecimiento. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Qué evento, ¿verdad? A veces cuando vienen los tsunamis, cuando vienen los terremotos, cuando vemos y sentimos el terremoto y de repente, bueno, el temblor, y de repente se agudiza y empieza a más y a más y a más, como que entra un pánico, como que entra, ¿y qué va a pasar, no? ¿Se caerá esto? Y sobre todo, ¿no? Cuando no estás con tus hijos, cuando no estás con tu familia, como que se agudiza más ese sentido de la sobreprotección y del miedo también. Te da miedo absoluto. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo? El Señor estaba intercediendo por ti y por mí, para que tuviéramos ese acceso directo, un acceso directo en el cual recordemos que solamente se podía hacer una vez al año. ¿Y quién lo hacía? El sumo sacerdote. Y aparte entraba con miedito. ¡Ay, no me vaya a pasar algo, ¿no? Entraba con miedo. Y ahora tienes el tiempo completo, en cada segundo, en cada minuto, en cada hora, en cada día, cada año. Si Dios te presta vida y me presta vida a mí, podemos entrar confiadamente a ese trono de la gracia, clamándole, tú y Él, yo y Él. Podemos entrar en cualquier momento sin miedo. ¿Por qué? Porque Él ya pagó con su sangre, con su carne. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Y vamos a leer y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, podemos entrar en ese lugar santísimo. Ya no necesitas de un intercesor, solamente Jesús. Jesús. Por eso dice, orar los unos por los otros. Me encanta esa parte. Pero lo que más me encanta de aquí de familias que te hacen, bueno, nos ayudan a conocernos y a sentirnos hijos de Dios. Y como hijos tenemos acceso directo. ¿Por qué? Porque dice que todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y eso, quienes creemos en Él, quienes hemos conocido de su amor, quienes hemos conocido su evangelio, esas buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Y vamos a Hebreos 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne.
conocemos ese camino nuevo. ¿Quiénes conocemos ese camino nuevo hoy en día? Todos. Y hoy te llena de gozo, te llena de comprometerte, de seguir en pie las escrituras, de no sentirte emocionalmente hoy contento y mañana triste, en la carne tal vez, pero reconociendo que Él es el autor y consumador de tu vida y de la mía. Dice Juan 17:3, para que conozcan, ese es el testimonio de vida, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, es el testimonio de vida, que le conozcamos a Él, ¿sí? También vimos que había una persona llamada José de Arimateo, y esta era una ciudad que estaba cerca de Judea. Anteriormente no había apellidos, ¿no? Sino que se identificaban de la región de donde ellos venían. Se le ponía el nombre, se le daba el nombre que tiene cada uno y se le decía la región de donde ellos provenían. Y por eso es José de Arimatea. Este José de Arimatea era un adinerado, era rico. Y como rico, como adinerado, pues también tenía sus situaciones políticas, sus beneficios. Pero aparte de eso, pertenecía al Sanedrín. Era parte del Consejo del Sanedrín, era parte de ese Consejo de Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Donde siempre hay algún Al Capone ahí, algún padrino, ¿no? Y lo vimos que era Anás y lo vimos que era también Caifás. Pero él era un seguidor callado de Cristo, confiaba en Jesús, confiaba y conocía, reconocía a Jesús como el Mesías, pero estaba oculto. No quería que lo sacaran del Sanedrín. Él no estuvo a favor de los 3 juicios judíos religiosos que le hicieron a Jesús, mucho menos los otros 3 que le hicieron civil, y mucho menos participó en la crucifixión, sino que aquí vamos a ver cómo participa de una manera diferente. Y gracias a que pues dijimos, ¿verdad?, en la célula, como este hombre pues, era adinerado, la mayoría de los del Sanedrín pues tenían dinero, tenían posibilidades económicas. Entonces este hombre, ¿sí? Ve lo que dice Mateo 27:57. Mateo 27:57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico, ¿de dónde? De Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Ya dijimos de qué manera era discípulo él, pero fíjate que él decidió, recordemos que estaban en la Pascua, recordemos que ya el tiempo era muy apresurado. ¿Por qué motivo? Porque no iban a poder hacer nada por el cuerpo de Jesús. Pero él se atreve a pedir el cuerpo de Jesús, va directamente a Pilato y le dice, bueno, pues ya no tengo ningún inconveniente y todo eso, y quiero llevarme a mi Señor y Salvador. Y le pide a Pilato. ¿Qué habrá hecho José de Arimatea? No lo sé. Solamente dice la misma palabra que le pidió el cuerpo para poderlo bajar de esa cruz. ¿Le habrá dado dinero? No lo sé. Acompáñame por favor a Juan, capítulo 19, verso 39. Y dice que no iba solo, no fue solo José de Arimatea. Iba acompañado de un personaje que tuvo la oportunidad, ¿sí? Tuvo la oportunidad de unirse a Cristo en vida, pero decidió, mejor no. Dice así, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Esas 100 libras eran como 40 kilos, y esos 40 kilos los estaban combinando para hacer ungüentos, para poder preparar el cuerpo para que tuviera, pues no se descompusiera tan feo, ¿no? Entonces dice que Nicodemo también le acompañó y ellos bajaron a nuestro Señor y Salvador de esa cruz. Posiblemente pues era gente rica, con posibilidades, a lo mejor tenían sirvientes, no sé,
pero pues no era muy fácil bajar a Jesús porque estaba clavado. ¿Cómo lo debieron de haber bajado? No lo sé. Pero al final de cuentas ellos se dispusieron para hacer esa tarea, ¿verdad? Y poderlo llevar a un lugar que dice la misma, bueno, dice que lo llevaron a un lugar que era nuevo para poderlo sepultar, una roca abierta, pero no, muchos dicen que era el dueño, José de Arimatea, y otros dicen que en ese mismo momento lo compró. Pero no hay un sustento bíblico para decir que era de José de Arimatea. Simple y sencillamente dice que estaba el sepulcro en la roca abierta y ahí lo metieron. Ahora sí, acompáñame por favor, vamos, abre tu Biblia y vamos a Lucas capítulo 24, verso 1 al 12. Lucas 24, 1 al 12. Y dice la palabra así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron, junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Wow. Oramos, ponemos este tiempo de enseñanza en el nombre de Jesús. Amado Señor, te damos gracias, bendito Padre, porque sigues estando en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a discernir y llevar a cabo, Señor, tu obra, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu obra, para que podamos ser bienaventurados. Tú has dicho, Señor, que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Eso es lo que anhelamos, Señor. No queremos ser esos hombres de doble ánimo que son inconstantes en todos sus caminos. Ayúdanos, Señor. Danos esa sabiduría necesaria y esa revelación y ese espíritu, Señor, para que podamos comprender, para que podamos entender tu palabra, que la podamos llevar a cabo, que no sea algo emocional, Señor, sino que salgamos aquí transformados, reconociendo que constantemente, en todo tiempo, Señor, tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Por todo esto te agradecemos, por tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar con la enseñanza y ahora lo vamos a ver verso a verso, como estamos acostumbrados a escudriñar la Escritura. Lo vamos a ver verso a verso. Y antes de ir al primer verso, quiero comentarte que vamos a ver esta enseñanza, estos 12 hermosos pasajes, y los vamos a poner en de tres formas. La primera forma es la resignación, la segunda va a ser la resurrección y la tercera va a ser la reacción de los discípulos, la reacción de todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionamos a tales eventos? ¿Cómo estamos visualizando
verdaderamente la palabra, ¿verdad? Como dice al principio, ¿verdad? ¿Cómo podemos confiar en su resurrección? ¿Cómo podemos permanecer en la palabra escrita? En su palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. Haciendo a un lado, amada familia, haciendo a un lado muchas circunstancias, muchos prejuicios que tenemos. Haz a un lado todos esos prejuicios que no te dejan acercarte confiadamente al trono de la gracia. Hazlos a un lado. Él es la luz, Él es el camino, Él es la verdad. Eso es lo que debemos entender en estos pasajes. Gloria a Dios que estamos compartiendo el Evangelio. Gloria a Dios. Sin que venga nadie a sacarte de aquí a la fuerza. Sin que estemos perseguidos. Y por eso debemos de dar gracias al Señor. Porque estamos en esos tiempos hermosos. Un tiempo hermoso. Como dice Romanos 5:3, ¿verdad? Hermanos, gloriense en las tribulaciones. Gloréate en las tribulaciones. Porque ella es la que va a producir paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba no avergüenza. Y la prueba esperanza, perdón. Porque la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y en el mío. A través del Espíritu Santo que se nos ha dado. Pongamos la mirada en quien debemos de poner la mirada. En nuestro Padre Celestial. En su Hijo. Porque esta vida está en su Hijo, ¿verdad? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Caminemos sin ofensa. Aprendamos a caminar en el perdón. Aprendamos a caminar en ese deseo que el Señor tiene para todos sus hijos. Con claridad, con transparencia, con amor, con misericordia, con bondad. Enteramente preparada y preparado estás para toda buena obra. ¿Lo estás? Sí, lo estás. Él te capacita en el momento adecuado, en el momento indicado. No lo quieras hacer en tus fuerzas. Ahora sí, vamos al versículo 1. Y dice, versículo 1 de Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y dice el primer día de la semana, pues era domingo, ¿verdad? Por lo que había ya pasado el tiempo de la crucifixión. Ya lo habían matado, ya lo habían crucificado. Ya habían pasado 3 días y 3 noches. No les dio tiempo a estas mujeres poder llevar esas especias aromáticas para poder preparar a nuestro Señor. Pero dice específicamente Lucas que había mandado un grupo de mujeres. Y no era un grupo de mujeres numerosas, ¿sí? Que dice que iban de muy temprano, ¿verdad? Muy de mañana. Muy de mañana es como decir que apenas está amaneciendo. Y cuando está apenas amaneciendo, estaba oscuro. Todavía no había amanecido. Todavía estaba oscuro. Y ellas, pues, querían ir lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque ya se había pasado el tiempo. Ellas habían visto dónde lo habían sepultado. Ellas habían visto cómo lo habían bajado. Pero en el tiempo de ir por las especias y para ponerle el ungüento, pues ya no les había dado tiempo. Ya les había llegado la hora de la Pascua, ¿verdad? Se vieron imposibilitadas de alguna manera de poder embalsamar a nuestro Señor
Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Ellas tenían una preocupación. Ya sabían que el Señor estaba ahí. Y la primera preocupación que se le viene es que vieron que la piedra la habían tapado. Y era el mover la piedra. Esa era su primera preocupación. Vamos por favor a Marcos capítulo 16, verso 3. Ven lo que decían estas mujeres. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, sí estaba pesada, pero a lo mejor entre ellas lo hubieran podido mover. ¿Por qué? Porque se podía rodar. Pero había otro inconveniente. Y el otro inconveniente es que estaba ahí una guardia romana. Pero no solamente eso, sino no solamente estaba la guardia, sino también le habían puesto un sello imperial del gobierno romano. Acompáñame por favor a Mateo, capítulo 27, versos 64 al 66. Y dice así: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Estos fariseos se habían encargado de hablar con Pilato para que por ningún motivo pudieran quitar o sacar el cuerpo de Jesús. Y se estaban poniendo de acuerdo con Pilato. Y Pilato les estaba dando los argumentos necesarios o las facilidades necesarias para que no lo pudieran sacar. Entonces dice en el verso 65, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Habían hecho todo lo necesario para estar en contra del gobierno romano, porque ellas sabían que iban a tener que pagar un precio muy alto. Porque aparte de que estaba asegurado por estos soldados, estaba el sello. Y quitando el sello, pues es como hoy en día, ¿no? Te cancelan tu negocio, cancelan algo, y rompes los sellos y te va, pero retete bonito, ¿no? Pues acá ellas corrían peligro de vida. Era diferente. A lo mejor aquí pues pagas precio, pagas economía, pagas dinero, pero allá pagaban con la vida. Pero a ellas no les importaba eso. Lo que ellas querían hacer pues era lo que se les había quedado. Estaban respetando los tiempos, el tiempo de las festividades. Acompáñame al verso 2, por favor. Y todo esto por el amor que le tenían a Dios, a Jesús, perdón. Arriesgando sus propias vidas. Y hoy en día, ¿quién de nosotros arriesgamos la vida por Jesús? Nosotros, los que estamos aquí. ¿Quién? Nadie. Nadie. Tienes vida tú y yo por lo que hizo Jesús en esa cruz. Pero ellas con ese amor fueron, no importándole todo lo que acabamos de platicar. Verso 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Cuando estas mujeres llegan al lugar, se dan cuenta que todo está cambiado. Que primeramente pues se encuentran la piedra que está removida, que era lo primero que ellas estaban pensando y que les ocupaba, ¿verdad? Y después ven que la entrada está libre, que no hay guardias. Y después ven el sepulcro abierto. El sello se había roto. Acompáñame a Mateo, por favor. Los guardias no estaban, ¿sabes por qué? Porque se espantaron. ¿Por qué se espantaron? Ahorita vamos a ver el motivo por el cual se espantaron. Dice Mateo 28:2.
Y hubo un gran terremoto porque ¿qué? Un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Por eso la guardia había salido corriendo. Pues quién no se va a espantar de momento, ¿verdad? Si no estás en Cristo, pues, y aún estando en Cristo, muchas veces hasta nos podemos espantar si, si ves a un ángel en forma de humana o en forma de una persona. Y ahorita vamos a ver cómo sus vestiduras resplandecían, ¿verdad? Ahora fíjate nada más cómo esa curiosidad de las mujeres. Y de aquí vemos, ellas no dudaron. Y la curiosidad fue de que se metieron. Vieron todo, se fueron pasando. Ya me imagino, imagínate tú ahí, atrás de ellas, por supuesto, ¿no? Y de repente te metes y se dan cuenta que no está el cuerpo del Señor Jesús, como ellas lo habían visto, que lo metieron. Y que sobre todo, ¿verdad? Había sido removida la piedra. Pero fíjate nada más cómo esa piedra que fue removida, no fue removida para que Jesús pudiese salir, sino que esa piedra fue removida para que pudieran creer en la resurrección de Jesús. Su cuerpo ya estaba glorificado. No necesitaba que la abrieran, que recorrieran la piedra, sino que eso fue diseñado, fue un plan perfecto, un plan original de parte de Dios, para que pudieran comprender las personas y creyeran en la resurrección. ¿Tú lo crees hoy? Verso 4. Y dice, aconteció que estando ellas perplejas, estaban desconcertadas, estaban, pues, aparte de que no creo que hayan tenido miedo, pero estaban extrañadas de lo que estaban viendo. Y dice, por esto he aquí se pararon junto a ellas dos varones, ¿cómo? Con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Ellas de momento no estaban comprendiendo lo que estaba sucediendo. Y cuando ven a estas dos personas, que eran unos ángeles enviados por el Señor, y con sus vestiduras resplandecientes, lo primero que ellas hicieron es bajar su rostro. Y digo, los soldados se echaron a correr, pero ellas no. Ellas, yo creo que sintieron ese amor. Algo estaba sucediendo, ellas no lo estaban comprendiendo. No tenían entendimiento porque ya habían pasado mucho tiempo y no recordaban lo que les había dicho Jesús. Y lo primero que hicieron ellas es que postraron su rostro. Sabían que era de parte de Dios. Hay cosas que tú sabes que vienen de parte de Dios y lo único que tú haces es postras tu rostro, te arrodillas, te inclinas, reconociendo su grandeza, su soberanía en tu vida. Y ellas lo hicieron de esa manera. Acompáñame a Mateo capítulo 28, verso 2. Mateo 28, 2. Y dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ellas. ¿Ok? Perdón, me equivoqué. Marcos capítulo 16, verso 5. Aparte de que estas dos personas con esas ropas resplandecientes se dieron cuenta que cada uno de ellos están en diferente lugar, haciendo lo necesario para que ellas recordaran
lo que Jesucristo les había dicho en Galilea. Y ve lo que dice Marcos 16:5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y en el momento que se espantan, lo único que ellas hacen es que inclinan su rostro. ¿Qué podrás hacer tú? ¿Qué podría hacer yo en ese momento? De grandeza, de amor. Nos espantamos también, ¿verdad? Vamos a continuar con el verso 5. Y dice, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una gran enseñanza. Porque estas mujeres con el rostro abajo les empiezan a dar ese mensaje de salvación, ese mensaje por el cual fueron ellos enviados, ese mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Era un mensaje que se tenía que comunicar. Y esa comunicación pues viene de parte de Dios directamente, ¿sí? Y efectivamente vemos que ese mensaje hasta hoy en día sigue haciendo efecto en nosotros y en todas y cada una de las personas. Pero ver lo que preguntan, ¿verdad? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y aquí vemos que una persona no va a buscar otra persona viva en un lugar de muertos, ¿o sí? Y nos da otra enseñanza, ¿verdad? Deja a los muertos, ve con los vivos. Dice verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Y les empiezan a decir que Él no estaba en ese lugar, que ha resucitado. Y dice, acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Estas mujeres se habían levantado desde muy temprano. Llevaban lo necesario para ungir al Señor, para embalsamarlo, para limpiar su cuerpo. Sabían ellas que ya habían pasado 3 días y 3 noches y que posiblemente el cuerpo estuviese en estado de putrefacción, putrefacción. Bueno, estaba en descomposición totalmente. Habiendo pasado esos 3 días y esas 3 noches, pues posiblemente ya olía feíto. Pero iban con todo ese deseo de llegar. Pero al encontrar todo abierto y llegar hasta donde estaba el Señor sepultado y encontrándose a los ángeles, y los ángeles que les estaban hablando con mucha claridad de lo que estaba sucediendo, que no estaban ahí, y que les decía, ¿que no recuerdan lo que les dijo a ustedes en Galilea? Vamos, acompáñame a Lucas capítulo 9, verso 22. Putrefacción. Lucas 9, 22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Pero no solamente fue una vez, sino también se los vuelve a repetir. Ahí en ese mismo capítulo, pero en el verso 44, 9:44 de Lucas. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. ¡Bumba! Haced que te penetren bien estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ¿cómo les dice, verdad? Que te penetren bien en tus oídos, que te penetren bien en tu mente, en tu corazón, que no seas un oidor olvidadizo. Vamos a ver cómo reaccionan estos hombres.
¿Cómo reaccionan sus discípulos ante tal evento? Dice verso 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y esto da nos da una clara advertencia de momento. Que ellas no habían entendido lo que Jesús les había dicho en ese tiempo. No tenían ese entendimiento. Y ya con todo este tiempo y toda esa situación, empiezan a comprender que cada cosa que les había dicho Jesús estaba sucediendo, estaba pasando, pero tuvieron que ser recordadas, como tú y yo comprenderemos. Sí, tuvieron que ser recordadas por los ángeles y tomar en cuenta algo tan claro que ellas estaban viendo que se estaba cumpliendo cada coma, cada tilde de lo que Jesús había mencionado. Por eso precisamente, de alguna manera, tenían que pasar, tenían que ir a ese sepulcro, ¿verdad? Y tenían que haber pasado esos 3 días, que contando, ellas empiezan a contar y dicen, así es el tercer día, porque pasaron 2 noches, y la noche de la crucifixión, 3. Entonces pasaron 3 días y 3 noches. Vamos al verso 9. Y dice así, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Les empezaron a contar, a platicar, y a todos los demás. ¿Había más discípulos aparte de los discípulos de nuestro Señor Jesús? Sí. Dice, ¿quiénes eran estas personas que les estaban platicando? Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Cuando estas mujeres van al sepulcro, tienen que regresar con las buenas nuevas, decirles que el Señor ha resucitado. Pero fíjense cómo especifica a 3 mujeres, y dentro de esas 3 mujeres a las 3 Marías, pero ya no menciona a otras. Tal vez porque las más conocidas eran estas 3. Y habla de quién, de María Magdalena. ¿Sí? María era la que le había quitado esos 7 demonios el Señor. ¿Y de dónde venía? De Magdala, ¿sí? Que está cerca de Capernaum. Entonces, ella venía de ahí, le saca los 7 demonios el Señor Jesús, y esta mujer queda enamorada. Acompáñame a Lucas capítulo 8, verso 2. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido, ¿cuántos? 7 demonios. Ella estuvo junto con las otras 3 y otras adicionales todo el tiempo en la crucifixión. Todo el tiempo. Ellas presenciaron todo. Y qué agonía el estar presenciando cosas que por supuesto amaban a Jesús. Pero cuántas cosas no empezaron ellas a recordar de lo que Jesús les había dicho, que mejor lloraran por ellas y por sus hijos. Todavía el Señor se da ese tiempo en ese esfuerzo, en ese golpeteo, como el Señor se da tiempo de advertirnos y de decirnos específicamente lo que tenemos que estar haciendo, a pesar de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba aconteciendo. Acompáñame a Lucas capítulo 23, verso 49. Dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Estaban ahí, impotentes. No sabían qué hacer. Pero estaban teniendo una enseñanza de vida impresionante. Lo
que significa la salvación, lo que significó el hecho de que el Señor estuviera en esa cruz, que se hiciera pecado no siendo pecado, que fuese justo pagando por los injustos. También habla de otra mujer, ¿verdad?, llamada Juana, y posiblemente o casi con seguridad esta mujer era la mujer de Chuza. Chuza era el intendente de Herodes. Quiere decir que esta mujer tenía dinerito y esta mujer ayudaba a Jesús. Fíjate, vamos por favor a Lucas capítulo 8, verso 3. Estas mujeres le servían con sus bienes. Qué hermoso. A pesar de, gracias Señor, porque estoy aquí también por una oración de mi esposa. Mi esposa llegó primero a Cristo y reflejé mucho esta parte, ¿no?, de las mujeres, cómo interceden, cómo hay mujeres sabias que edifican el hogar, pero un hogar cristiano, y edifican en Cristo. Dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo? Es que esos tiempos son los mismos de estos tiempos. Es lo mismo. Acompáñame por favor a Juan capítulo 19, verso 25. Y aquí vamos a ver cómo también habla de su mamá, ¿verdad? Y dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y había otras mujeres. Fíjate cómo Lucas empieza a relatar que estas mujeres regresan a contarles, a platicarles lo que había sucedido y lo que habían ellas visto en el sepulcro. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? Porque se levantaron desde muy temprano. ¿Y a quién se lo platican? A los 11 discípulos. Parece entonces Judas ya no está ahí. Judas Iscariote ya no estaba ahí, pero había otros más. Vamos a ver cómo lo relata también Mateo, ¿verdad? En ese camino de regreso en donde ellas, imagínense, iban emocionadas, consternadas, pues con miedo también, pero con muchas expectativas. Pero ve lo que dice Mateo, que Mateo es un sinóptico de Lucas y de Marcos. Dice capítulo 28, verso 8 al 10. Mateo 28, 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les dijo, wow, al encuentro, ¿no? O sea, Jesús les salió al encuentro. Vámonos rápido. Y en ese momento que salen, se encuentran a Jesús. ¿De qué manera se pudieron haber encontrado? Con un cuerpo glorificado. Pero ve, dice, Jesús les dijo al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies. Quiere decir que ese cuerpo glorificado se sentía, porque ellas se tiraron a sus pies, igual que lo hicieron postrando su rostro con los ángeles. Y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vaya a Galilea y allí me verán. Para que vayan a Galilea y ahí me verán. Pero ve la misericordia de Jesús. Ve, corre y dile a mis hermanos. A mis hermanos. Qué
Una palabra tan sencilla como marca la humildad de Jesús. Y a veces nosotros somos tan arrogantes. No todos, ¿verdad? Algunos. Mayoría. Somos tan arrogantes en el tratar simple y sencillamente a alguien en un restaurante. O el que pagas por un servicio y por pagar el servicio eres dueño del servicio. Eres el amo y el Señor. Él es el dueño de la vida. Es el que la da y que la quita. Y te llama hermano. Enseñanza grande. Versículo 11. Mas a ellos les parecían locura. Les parecía tontería lo que ellas estaban hablando. Las palabras de ellas y no las creían. Y aquí vemos cómo la incredulidad de los apóstoles y de los otros discípulos es evidente. ¿Cuántos de nosotros caminamos con esa incredulidad? Aún ya estando en Cristo. No, pues es que no sé. ¿Cómo que no sabes? Bueno, pues si Pedro fue incrédulo, pues imagínate yo, ¿no? Pero no es el caso. Lo importante es que hoy tenemos material suficiente para reconocer la Escritura, para reconocer esa inspiración que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Saber ese legado en el cual nos ha dejado el Señor. Pero fíjate, me imagino que posiblemente Pedro estaba pensando, dices, estas mujeres están muy emocionadas y sus emociones la traicionan. Porque las mujeres son emocionales, ¿no? Muy emocionales. Hoy en día yo confieso que no soy mujer, pero también soy muy emocional. Pero esa es una verdad. ¿Quién de aquí no es emocional? Todos. Pero unos la disfrazamos, otros no. Pero en este momento Pedro decía, no, ustedes están locas, ¿no? Vamos al verso 12. Con esto terminamos. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea, este incrédulo, que ahorita vamos a ver que no va solo, sino va con Juan también, va acompañado de Juan. Acuérdense que siempre iban de 2 en 2 y así debemos de ir, ¿verdad? De 2 en 2 siempre. Y este incrédulo va a cerciorarse por sí mismo que las palabras de estas mujeres fueran ciertas. Y digo que fue con otra persona, fue con Juan. Y vamos por favor a Juan. Vamos a ver lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 20, verso 3. Y dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Imagínate nada más, Pedro ve los lienzos, ve el sudario, estaba en la cabeza, las vendas y la sábana. 3 objetos con los cuales ellos habían, no ellos directamente, pero José de Arimatea y Nicodemo habían vestido a Jesús, lo habían envuelto, y esos lienzos tenían 3 días ya. O sea, ya había pasado tiempo, y en ese momento, pues, Pedro queda maravillado, queda perplejo. ¿Por qué motivo? Porque uno de los lienzos que encontró estaba acomodadito, el de la cara. Estaba acomodado a un lugar de la sepultura donde estaba Jesús. Una persona que se mete a robar un cuerpo, ¿tú crees que se ponga a acomodar los lienzos? No, pues vamos, nos llevamos en el camino que se vaya deshojando o quitándole las vendas. Pero más sin en cambio no. Acompáñame por favor a Juan,
capítulo 20, verso 7. Y ve lo que dice según Juan. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento todavía Pedro no alcanzaba a comprender la resurrección. No alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. Lo que estos ángeles le habían anunciado a las mujeres. Acompáñame a Lucas capítulo 18, verso 31 al 33. Pero aquí vamos a recordar, y Pedro recuerda, por supuesto que recuerda. Todos recordamos, todos tenemos memoria. Sí, cierto, sí, ya me acordé. Todos tenemos memoria. Pero la cuestión es, ¿en dónde ocupas tu memoria? Eres como ese, y dice la misma palabra, ¿verdad? El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y después nos dice que persevera en ella, en la obra, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de ella. Dice Lucas 18, 31 al 33. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y empieza a acordarse Pedro. Y empieza a entender. Y ahorita yo sé que tú entiendes y que yo también lo entiendo. Pero esperemos que no seamos esos oidores olvidadizos y que nos vayamos como si nada. La palabra te transforma todo el tiempo. No solamente hoy. No solamente hoy vienes a cargar pilas, no. Tienes que cargar pilas saliendo de aquí, y mañana, y pasado mañana, y los días, y las semanas, y los meses. Todo el tiempo tienes que cargar pilas para que estés enterado de lo que está sucediendo en tu vida, de lo que va a pasar en la tuya y en la mía, en la de tus hijos, en la de tu esposa, la de tu esposo, en la de tus padres, en la de tus nietos. Ya para terminar, vamos por favor a Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oramos. Amado Señor, te seguimos dando gracias, bendito Padre, porque eres bueno, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Gracias, Señor, porque también nos has dado dominio propio. Gracias te damos, Señor, porque hoy conocemos tu verdad, mi verdad, la verdad de cada uno de nosotros. Porque la verdad nos hará libres, Señor. Por todo esto te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a acabar con una adoración y pues adórale al Señor.